Profesora, buenas tardes, compañeros presentes. Eh, en esta oportunidad, a mi grupo escogió para darles a conocer sobre el origen de la administración. Los integrantes somos mi persona, Aikipa Reina Gabriseida, Rojas Merino Flavio Walter, Huamán Aroni Melzar Melquiades, González Mariño Jacqueline Lorena y Vargas Torre Sósimo. La siguiente, compañero. Origen de la administración. Como bien sabemos, la administración se relaciona con el origen del hombre mismo, puesto que el ser humano siempre ha tenido necesidad de pensar para poder organizarse entre ellos, ¿no? Tomar decisiones y ejecutar sus planes con el propósito de poder satisfacer sus necesidades. Desde sus inicios, el ser humano ha tenido que tomar decisiones para organizarse, recolectar alimentos y también construir sus viviendas, ¿no? Por eso que se aplicó la, la administración básica desde la época primitiva. La siguiente, compañero. Ya, puede afirmarse que desde sus inicios el ser humano ha tenido que tomar, como bien sabemos, sus decisiones, ¿no? La administración y el hombre primitivo, organizarse. Se organizaban para poder cazar para sus alimentos los animales, como por ejemplo el chaco, ¿no? Mm, Se organizaban para poder rodearlo a los animales y así poder fácilmente cazar los animales. Recolección de recolectar alimentos. Bueno, por ejemplo, recolectaban o cosechaban el trigo, cebada, en ese avena, col, habas, lentejas, entre otros, ¿no? Y las frutas también como manzanas, ciruelos y las cerezas, etcétera. Construcción de viviendas. En este caso, a veces se protegían en las cuevas o en las cavernas, ¿no? Bueno, construían después pequeñas viviendas, utilizaban más que nada materias de la naturaleza, como por ejemplo los troncos, palos, hojas, las ramas, ¿no? También utilizaban piel de animales, después al último utilizaron el barro y la paja, entre otros. La siguiente, compañero. Ya. Etapas de la administración. Bueno, como podemos ver en la época primitiva. Bueno, en la época primitiva la administración um, fue usada desde que el ser humano era nómada. Bueno, los nómadas se desplazaban, como bien sabemos, de un lugar a otro y aprovechaban los recursos de lo que les proporcionaba la naturaleza, ¿no? Para cubrir más que nada sus necesidades. En ese caso, ahora, luego el hombre se volvió sedentario y se quedó en un solo lugar, empezando a realizar tareas productivas como, por ejemplo, cultivo de crianza de animales, um, en la casa, entre otros, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades más que nada. Eso sería de mi parte. Prosigue mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, la Edad Antigua. En esta edad se encuentran muchos fundamentos administrativos que se tiene en la actualidad. Estos fundamentos fueron encontrados en los antiguos imperios. Los griegos reconocieron que la producción era alcanzada mediante métodos a tiempos estipulados. Por lo tanto, el trabajo era monótono y duro. No. La administración antigua
data de muchos años atrás, ya que nace con el hombre mismo en la necesidad de coordinar actividades, planificar y tomar decisiones y de llevarlas a cabo. En la Edad Antigua, los principales aportes para la administración provienen de Grecia, Egipto, Roma, Babilonia, China y Sumeria. En Egipto existían, existía un sistema administrativo amplio, con una economía planificada y un gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y la compulsión. Los griegos proponían la universalidad de la administración, usaban el método científico, y desarrollaban la ética. En Roma, en el periodo del Imperio Romano, se produjeron transformaciones administrativas, la cual se caracterizó por la centralización. Roma también aportó el orden y la organización. El Imperio Romano se caracterizó principalmente por la organización centralizada que le ayudó a dominar a toda Europa. En Grecia, en Grecia el emperador Pericles dejó el testimonio de la necesidad de una selección de personal adecuado e hizo un análisis sobre la democracia griega. Los grandes filósofos griegos contribuyeron a la administración. Por ejemplo, el filósofo Sócrates separaba la experiencia del conocimiento técnico al realizar la organización de los aspectos administrativos. Pero Platón afirmaba que todos los seres humanos tenían aptitudes diferentes. Pericles aportó el principio de la selección del personal como un principio básico para la administración. Eso sería todo, compañera. Compañero, ¿podrías retroceder? Ya, bueno, continuando con la exposición. China. En los años 500 a.C., su hecho principal fue la planeación, organización y dirección. Los chinos, como los egipcios y hebreos, usaron muchos conceptos y técnicas eficaces de administración. Desde los principales de la historia china, los emperadores se percataron del valor de un buen consejo y confiaron a sus subordinados la tarea de darles información útil para gobernar el imperio. El hecho de que la mayoría de las organizaciones modernas tengan asesoría demuestra que muchos gerentes estiman la asesoría tanto como los emperadores de la antigua China. Otra aportación de los chinos fue aceptar la necesidad de un sistema general de dirección, que afirmaban que debía haber normas de operación que aunaran armoniosamente los instrumentos con los trabajadores. El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de los que había aportado con tal fin en los diferentes cargos de desempeño, desde magistrado local hasta primer ministro. Babilonia. En los años 2000 a.C., su hecho principal fue establecimiento del salario mínimo, concepto de control y responsabilidad. En Babilonia, con el gobierno de Hammurabi, que es el rey de Babilonia, y el código de Hammurabi en los años 2000 a 1700 a.C.,
con el antiguo texto legislativo, que son los salarios mínimos con responsabilidad. El código de Hammurabi es el uso del control escrito y testimonial. La responsabilidad no puede ser transferida. Establecimiento del salario mínimo. Y el código acadiano de Esnuna son los controles de precios y pena para los criminales. Nabucodonosor II, que es el rey en los años 605 a.C., que da orden a las fábricas textiles, el control de producción y el pago de salarios en incentivos. Sumeria. Sumeria en los años 5000 a.C., con los hechos de escritura, fines control administrativo y no con fines litúrgicos. La Sumeria están considerados como la primera y más antigua civilización del mundo. Fueron los primeros en tener escritura. Los sacerdotes llevaban en forma arcaica el control administrativo del cobro de los impuestos. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar de la administración en la Edad Media. Se dice que hubo una gran descentralización del gobierno debido a que hubo una diferenciación en las formas administrativamente que había anteriormente, ¿no? También hubo una gran influencia de la Iglesia Católica eh, debido a que tuvo una forma de dividir o, o sea, tuvo un gran feudalismo aquí en la tierra, ¿no? En ese entonces fue que tenía el mayor riqueza, que hacía que las personas creyeran en cosas y todas sus riquezas, sus bienes, se le daba a la Iglesia Católica. Debido a eso, la Iglesia Católica fue un gran imperio que decir en aquel entonces. También tuvo muchos intereses para los estudios de la administración, debido a su peculiar forma de organización y de funcionamiento. Hubo un pirámide en el cual se dividía, ¿no? Primeramente estaba el, el rey, después seguía la nobleza, que ahí están los príncipes, condes, caballeros, y ahí viene el clero, los obispos, curas, también los frailes. Y el base principal era pues el campesino, artesano y comerciantes. En esta época la administración recibe un gran impulso cuando surge en Italia. Los fundamentos más principales son de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales. Gracias, le doy paso a mi compañero. Profesora, continuando con la exposición, la última parte, la administración en la edad moderna. Ya, la administración moderna surgió a partir de la revolución industrial. Ah, nos vayamos nos vayamos a la revolución industrial para entender mejor. A finales del siglo XVIII nace la revolución industrial. A causa de esta revolución industrial se produjo cambios drásticos en una organización. Anteriormente, la organización del siglo XVIII era de manera manufactura, o sea que quiere decir que la producción era de manera que las personas trabajaban manualmente, pero con esta revolución trajo nuevas maquinarias, como por ejemplo una máquina de vapor. Y con este hecho o suceso, una empresa producía en mayores cantidades la producción, porque anteriormente manualmente se producía poca cantidad, y con estos implementos la organización del siglo XVIII producía en grandes cantidades con tal de superar a la competencia, y en este trabajo había personas que trabajaban durante 20 horas así, y en este trabajo a las personas no se le pagaban bien.
Ya, continuando, la administración moderna se inicia en los años de 1890 con las aportaciones de Frederick Taylor, quien proponía para mejorar los niveles de productividad, las tareas debían simplificarse, o sea que al surgir estas nuevas herramientas, como por ejemplo una máquina de vapor, los trabajos se hacían más sencillos. Frederick Taylor decía que una persona debería especializarse en una tarea que domina. O sea que si yo soy bueno en una área en la organización, debía especializarme en esa área, en esa área. Ya, padre de la administración moderna. Padre de la administración moderna se le considera a Frederick Taylor. Es un ingeniero francés nacido en el año de 1841. Es considerado como el padre de la administración moderna y fue un gran impulsor de la teoría de la administración moderna. Fayol también visualizaba los siguientes problemas en la organización del siglo XVIII, como por ejemplo había un problema en la gerencia, o sea que en la alta gerencia y con los empleados. Ya. Lo más importante de la administración moderna fue los aportes de Frederick Taylor con los 14 principios de la administración, las cuales deben ser aplicados en toda la organización humana. También un gran aporte que hasta hoy día en la actualidad en la administración se utiliza es el proceso administrativo. Son planeación, organización, dirección, ejecución y control. La administración moderna tiene un base y es la administración de calidad total. Lo primero es que la importancia, o sea, que le toman importancia al cliente. Como dice el dicho, que el cliente siempre tiene la razón en una organización. También está el personal, proveedores y cualquier otra persona que interactúe con la organización. Como por ejemplo puede ser un ente regulador, así. Ya, continuando, también en esta organización moderna se basa el procuramiento del mejoramiento continuo en busca de siempre, o sea que ellos siempre están buscando una mejor calidad, un mejor desempeño y siempre están pensando en mejorar cada vez en la administración moderna. También tenemos la optimización del trabajo. O sea que aquí ellos no solo se dedican a decir que, digamos, ya en esta parte estoy mejorando, digamos, ya estoy mejorando en producción, pero también ellos están mirando como, por ejemplo, cómo está el cliente, si está satisfecho, si no le gusta, qué reclamos tienes, en qué podemos mejorar el producto o hay alguna necesidad. Ya. En la empresa también, cada año la empresa mide, o sea que, digamos, este año cómo me he desempeñado, si ha estado bien o en algo he fallado. Y esto, cómo miden con la estadística, sacan una estadística estándar de la empresa y con la empresa de la competencia miden. Y así saben cómo fue el desempeño de la empresa en el año. Y también en la empresa participan todos los empleados para el proceso de mejoramiento porque no se les puede dejar de lado a ninguna persona en la organización. Todos participan para mejorar el proceso de mejoramiento de la empresa. Gracias.